Consellería y por eso en estos momentos se encuentra abierto un expediente de diligencias previas. José Galeana, concejal de Sanidad de Orihuela, se vacunó el 6 de enero en la residencia Las Espeñetas. Se encuentra abierto expediente de diligencias previas. También para información. Juan Bautista Rosselló es diputado provincial responsable del Centro de Salud Mental Dr. Esquerdo de Alicante. Se vacuna el 12 de enero en el Dr. Esquerdo porque estaba incluido en el listado de trabajadores y residentes que había facilitado la Diputación para su vacunación. Cuando digo por la Diputación, imagino que sería por el centro Dr. Esquerdo, que es de la Diputación, y por tanto él se incluyó en ese listado. Al estar incluido en el listado, se archiva el expediente por parte de Recursos Humanos, porque en este caso ningún profesional de la Consellería ha incumplido absolutamente nada, porque ese señor estaba incluido en esos listados y por tanto aquí se investigará, como ahora les diré posteriormente, por parte de otro departamento. Ángel Ribes Bellés, alcalde de Benlloc. También se está investigando porque este alcalde, del listado que les he indicado que hemos revisado, nos aparece también como una persona que se vacunó y estamos en estos momentos, parece ser que esta persona también estaba en el listado facilitado a Salud Pública y por tanto también tiene que seguir la investigación. Respecto a estas personas, respecto a todas estas personas que les he comentado, 10 personas, hay 9 responsables políticos y el fiscal, se ha solicitado, junto con las 62 personas que les he comentado, algunas de ellas están ya incluidas en esas 62 personas, se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y en su caso la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso. También la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001, Ley General de Salud Pública, y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana. No obstante, quiero destacar que las posibles irregularidades 62, cuando se llevan puestas más de 135.000 vacunas, representan un 0,046%. No empañan en ningún caso un proceso de vacunación que está transcurriendo con la más absoluta normalidad, pero evidentemente es responsabilidad de la Administración poder dar transparencia a todo este proceso y establecer las responsabilidades que procedan cuando terminen las diligencias abiertas, en el caso de Recursos Humanos, las que ahora mismo están pendientes de recabar toda la información, y de Salud Pública, que tiene que investigar las 62 personas y cómo han ocurrido estas circunstancias. Sobre el segundo asunto, vinculado a estas presuntas irregularidades, el suministro o no de la segunda dosis de vacuna a estas personas, como saben, ordené que no se les suministrara en tanto se tomara una decisión definitiva valorando la trascendencia médica que pueda tener la decisión, como así expresó también el presidente Ximo Puig, si es que la tiene, y teniendo en cuenta la posición del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana, a quien se consultó. El comité nos ha hecho llegar sus primeras conclusiones, en las que indica, les voy a resumir el informe, que la administración de esta segunda dosis a estas personas debería plantearse tan solo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación. La recomendación es, en todo caso, vacunar a las 6 semanas de la primera dosis, que, asegura el informe del comité, es el plazo máximo marcado por la Organización Mundial de la Salud para la segunda dosis de vacuna de Pfizer.
El comité también recomienda en su informe que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que administrativamente y políticamente correspondan. El Comité de Bioética también asegura que en su próximo pleno va a analizar también con más profundidad los casos. En cuanto a la vacunación, les diré que se han administrado hasta el día de hoy 149.740 dosis de la vacuna contra el COVID-19 entre personal sanitario y de residencias y personal sociosanitario. De hecho, 58.000 dosis se han puesto en residencias y más de 90.000 entre el personal sanitario de primaria y especializada. También sabrán que estamos vacunando con la vacuna Moderna, que ya se han vacunado también en primeras dosis el personal sanitario de los ACLES, así como grandes residencias. Hoy ha comenzado también el proceso de vacunación en varios centros privados. Es decir, hoy hemos empezado a vacunar a personal de primera línea de la sanidad privada. En concreto, ha empezado la vacunación en el Ivo, en Quirón Torrevieja, Intermutual Levante, Casa de la Salud, Clínica Benidorm y Vitas Consuelo. La próxima semana va a continuar todo este proceso de vacunación con primeras dosis en las residencias que quedan pendientes de vacunar por tener brotes activos, primeras dosis de sanitarios públicos y las segundas dosis de sanitarios que recibieron la primera a mediados del mes de enero. Del mismo modo, se administrará la segunda dosis de la vacuna Moderna, el personal sanitario de los ACLES, es decir, de los hospitales de crónicos, y el centro de transfusión. Son ya 46.143 a día de hoy los valencianos y valencianas que han recibido las 2 dosis de las que consta la vacuna y, por tanto, han desarrollado o desarrollarán próximamente la inmunidad frente al coronavirus. Yo creo que esta es una gran noticia que representa además la esperanza de poder terminar con esta pandemia, por lo menos el inicio para terminar con ella. Cuando finalice el mes de marzo, si el número de dosis no aumentara, pues evidentemente estaríamos con 300.000 personas vacunadas y esperamos, ante los anuncios del Ministerio de Sanidad de que antes del verano estarán vacunados el 70% de la población, pues esperamos que se aumenten el número de vacunas que llegan a la Comunidad Valenciana para que así podamos cumplir este compromiso. Antes de pasar al turno de preguntas, quiero facilitarles los datos del día de hoy. Las altas, tenemos 7.978 altas, 700 en la provincia de Castellón, 3.343 en la provincia de Alicante y 3.933 en la provincia de Valencia y 2 casos no asignados. El total de altas desde el inicio de la pandemia son 260.867 personas. Nuevos casos positivos de hoy, 8.095 casos. 631 en la provincia de Castellón, 3.495 en la provincia de Alicante y 3.969 en la provincia de Valencia. Personas ingresadas, ha habido un descenso importante, no tengo aquí el dato, pero creo que son 200 y pico personas menos ingresadas en planta. En total, en estos momentos hay 400 personas ingresadas en Castellón. De estas, 59 están en la UCI, 1.718 en la provincia de Alicante. De estas, 242 están en la UCI. 2.268 en la provincia de Valencia, de estas 340 en la UCI. La reducción de pacientes que tenemos en la UCI es de 13 personas y reducción en planta
recuerdo, luego lo podrán comprobar ustedes en la comparativa que hagan de los datos que facilitamos ayer y hoy, hay unas 200 y pico personas menos. Esto quiere decir que está bajando algo la presión asistencial en planta, y en UCI ya llevaríamos 2 días consecutivos. Ayer 16 personas menos en UCI, hoy 13, vamos bajando esa presión asistencial. Y ahora pues quería decirle el dato más triste del día, que es el número de fallecidos. Y como muchos de ustedes en sus crónicas diarias y inclusive pues radiofónicas transmiten siempre, ojalá no nos acostumbremos a estos números, ojalá recordemos que detrás de estos números hay personas que sufren y hay situaciones complicadas, y más en un momento tan especial donde no podemos despedirnos de los familiares. Tenemos 106 fallecimientos, 8 en la provincia de Castellón, 59 en la provincia de Alicante y 39 en la provincia de Valencia. En total de fallecimientos en la Comunidad Valenciana es de 4.963 personas. A todos ellos, a sus familiares, pues mandarles un fuerte abrazo, nuestra solidaridad en estos momentos que sabemos que son duros para todos ellos y para nosotros también. Y ahora ya pues quedo a su disposición para contestar a las preguntas que me quieran formular. Levanta la voz porque no se va a escuchar por sala, pero sí que se va a escuchar por televisión y por... Yo os pediría que por favor alcéis lo que podáis la voz, porque con la mascarilla os escucho menos. Estamos más alejados que cuando estamos en la otra sala y me gustaría escuchar bien la pregunta. Bona vesprada, consellera. Bona vesprada. La pregunta, està parlant vostè molt de rato de les persones que s'han vacunat de manera irregular, però parlem de les persones que s'han de vacunar encara, no? Que encara queden moltíssimes. Està treballant ja la conselleria en el pla per saber de quina manera les persones més majors de 80 anys que no estan institucionalitzades es podran vacunar quan siga el seu moment, es vacunaran en els centres de salut, on serà. I després una altra pregunteta. No sé si la conselleria està pendent dels casos de la variant britànica. No sé si sap ja quants casos hi ha en aquests moments en el País Valencià, quan s'han determinat. També voldria saber si s'estan fent prou seqüenciacions, si s'està augmentant el personal per a seqüenciar aquesta variant britànica. I l'última cosa, consellera, si és tan amable, és de veres que avui hi ha dades positives de que està baixant la pressió hospitalària, hi ha menys ingressos en les UCIs i menys ingressos en sala, que això evidentment és positiu, però durant la setmana passada, inclús aquesta setmana, hem escoltat molt de personal sanitari que està en la primera línia, on ja posava en dubte la seva pròpia capacitat per a atendre de la manera que correspon a totes les persones que estan ingressades en llocs on no es habitual, tant en UCIs com en sales que no son les habituals d'hospitalització. Muchas gracias, consejera. Gracias. Bueno, pues en cuanto a los mayores a vacunar, nosotros tenemos todo calendarizado, es decir, tenemos que llevar en la calendarización, cada día tenemos que tener en cuenta semanalmente las segundas dosis que tenemos que poner, y por eso se hace un secuestro de esas vacunas para poder administrarlas, y por otro lado está ya planificado lo que sería todo el primer grupo a falta de la primera etapa, quiero decir, todos los 4 grupos a falta de algunos datos que son más complicados de obtener, pero en cualquier caso todo está contemplado para que en el supuesto que nos llegaran muchas más vacunas podamos anticipar todos los grupos que están pendientes, ¿vale? Todos los grupos que están ya reconocidos por la estrategia de vacunación como personal que debe ya vacunarse.
En cuanto a las personas mayores no institucionalizadas, hay algunas personas que se encuentran en los centros días, por tanto iremos a los centros días a vacunarles a ellos y a los profesionales que les atienden, y los que están evidentemente en sus domicilios, habrá un equipo y será ese equipo quien se desplazará evidentemente a los domicilios para vacunar tanto a la persona que está gran dependiente como a las personas que convivan con esa persona o a su cuidador también, es decir, que quedarán protegidos aquellas personas que tienen un contacto estrecho con estas personas gran dependientes. En cuanto a la secuenciación, en estos momentos las noticias que tenemos es que el porcentaje que puede haber de la cepa británica es mínimo, es residual, no es algo que esté influyendo en estos momentos en el número de contagios que estamos dando diariamente. No necesita en estos momentos, nosotros secuenciamos no solo las muestras de la Comunidad Valenciana, sino que también secuenciamos muestras del resto de España, que nos la remiten, cuyos resultados se remiten por parte de la comunidad y del laboratorio que lleva a cabo esa secuenciación al Ministerio, a Madrid. Y por tanto nadie nos ha indicado en estos momentos la necesidad de personal. Si hiciera falta, evidentemente incorporaríamos al personal que fuera necesario, pero no es el caso, nadie nos lo ha pedido. En cuanto a la pregunta En cuanto a la pregunta sobre los sanitarios que dicen que están viviendo un momento, pues es comprensible. Tengan en cuenta que hay que valorar muchísimo el trabajo que está haciendo el personal sanitario porque está gestionando extraordinariamente bien los espacios, están atendiendo en espacios que evidentemente se han tenido que adecuar para poder prestar esa asistencia, y nosotros estamos agradecidos y enormemente porque es también un esfuerzo el que están haciendo los sanitarios para poder atender, como digo, en esos espacios que hemos tenido que habilitar. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Se ha referido usted a las investigaciones abiertas en los casos de autoridades, digamos, altos cargos que se han vacunado con presunta irregularidad. Pero hoy hacía referencia la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, a que, bueno, en las residencias se ha vacunado antes a, digamos, personal no sanitario del centro, administrativos, jardineros, se ha referido, que a los propios internos de las residencias, y ha preguntado, pues bueno, ha dicho que se estaba aclarando qué ha pasado. Entonces, no sé si la Consellería también está investigando. La Consellería precisamente le ha mandado ese listado que nos facilitó Salud Pública, se lo hemos remitido para que ellos abran las diligencias de si esas personas que no entrarían en ninguna de las categorías tendrá que abrir diligencias y evidentemente hacer propuesta de sanción. Eso es lo que le he remitido a la directora de Salud Pública para que lleve a cabo esa investigación. En cuanto a la investigación que hemos abierto como Recursos Humanos, ya les he explicado en qué situación están los informes, pero ahora le corresponde a Salud Pública poder determinar todos esos casos, cómo se han producido y si están justificados o no. Sí, por supuesto, lo tiene que hacer Salud Pública, sí. Hola, buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Vamos a ver, tenía varias preguntas para usted. Una también respecto a las residencias de mayores, más que nada porque hemos preguntado también a la Consellería de Igualdad. Hay muchas residencias, como usted sabe, que se vacunaron en esta primera dosis y luego han tenido un brote activo, incluso importante. Entonces, a ver si me podía aclarar, más que nada, para aquellas residencias que han tenido ese brote, porque hay mucho del personal sanitario que no está afectado, que no se les va a poner, ya les ha dicho directamente Salud Pública, que no se les va a poner la segunda dosis, con lo cual entiendo que la van a perder. Incluso algunos de ellos, que ya que hay personal que se ha afectado y ha entrado personal nuevo que ni siquiera tiene la primera dosis puesta. Si hay un plan, un poco, suelen corresponder residencias privadas, pero yo entiendo que cuando también le preguntamos a Igualdad nos dice que es de sanidad, entonces entiendo ustedes que
hay una pequeña divergencia, más que nada porque usted como autoridad que nos dirá un poco la explicación. A las residencias se les vacunará la segunda dosis como todo el mundo cuando le corresponda, en eso no hay ningún problema. En segundo lugar, las residencias que en estos momentos ahora mismo se están vacunando 5 grandes residencias esta semana, que son cerca de 1000 personas, porque son grandes residencias o residencias medianas, como es con la vacuna Moderna, que tiene una estrategia especial, se ha destinado a estas grandes residencias. Y lo que estamos haciendo también es que cuando vamos a vacunar las segundas dosis de residencias, que ya lo hemos hecho, en algunas de ellas en las que se había cumplido el plazo, estamos aprovechando para administrar la primera dosis de personal, o bien que no estaba en ese momento en la residencia porque estaba de baja, porque no le correspondía por turno, igual como si había algún residente que por cualquier causa no era posible vacunarlo, se está procediendo al mismo tiempo que se vacuna, o sea, que se administra la segunda dosis, se está administrando la primera en esas residencias. Y la semana que viene, del 8 al 14, quedarán vacunadas la totalidad de las residencias de la Comunidad Valenciana. Vale, gracias al respecto. Después me gustaría preguntarle, porque nos están llegando mucha gente incluso del mundo de la cultura, le puedo contar incluso gente que trabaja para la administración pública, que se nos está quejando, más que nada para que me aporte luz al respecto, de que hay un nuevo protocolo, o están aplicando un protocolo, me imagino que ya es antiguo, por lo que sabemos, que es que a los 7 días de haber dado positivos y carecen de sintomatología, no se les hace una segunda PCR y muchos de ellos están acudiendo 7 u 8 días después yendo a trabajar. Entonces, muchos de ellos me comunican el que muchos se creen asintomáticos y sin esta segunda PCR que no se les está haciendo, tienen un cierto miedo de que puedan contagiar no él, sino los compañeros que están. De hecho, puede usted ver en la propia Generalitat Valenciana como muchos de los trabajadores les está pasando este miedo al respecto. A ver si nos podía aportar un poco de luz, ya que usted es mucho más erudita en este tema que nosotros. Bueno, gracias. Vamos a ver, lo hemos comentado en varias ocasiones, pero le agradezco la pregunta porque siempre es importante recordar a la ciudadanía por qué se hace solamente una única PCR. Bueno, en primer lugar, decir que la persona que ha sido un caso estrecho de un caso positivo tiene que guardar una cuarentena de 10 días. Eso es lo primero de lo que le informan los rastreadores o el médico de atención primaria que ha entrado en contacto con ellos mediante el sistema de contactos de ese positivo. Por tanto, tiene que guardarse cuarentena 10 días, independientemente de que le hagan la PCR al 4., al 5., al 6. o al 7. día. Porque normalmente puede desarrollar la enfermedad más tarde, no tiene sentido que se le haga la PCR al 2. día y a lo mejor le aparecen síntomas posteriormente. Por tanto, se lleva la PCR siempre al 7. día. Cuando ha cumplido los 10 días, no es necesario una segunda prueba de PCR, entre otras cosas, porque esa persona ya no tiene carga viral. Aunque diera positivo, no tiene carga viral, no va a transmitir el virus. En España está en 10 días, pero hay otros países de la Unión Europea que perfectamente te dan el alta antes de esos 10 días. Nosotros rigurosamente mantenemos los 10 días. No es porque sea un protocolo que establece la Consejería de Sanidad o Salud Pública, sino porque además es lo que dicen los protocolos y las guías y los especialistas. Es decir, al partir del 10º día, uno la carga viral la ha perdido y por tanto es muy difícil que transmita. ¿De acuerdo? Pero lo importante, lo fundamental es que los ciudadanos, cuando son casos, contactos estrechos de un positivo, guarden los 10 días de cuarentena y se queden en casa. Le hagan o no le hagan la PCR lo rápidamente que quiera, tiene que guardar cuarentena. Inclusive, si le hicieran al 3er día y diera negativo, tiene que estar los 10 días porque la enfermedad la puede desarrollar posteriormente. Por tanto, ese límite de 10 días, estén tranquilos, porque aunque puedan salir a los 10 días de casa, sin la PCR que no se hace
en ninguna parte, no solamente aquí, sino en el resto de comunidades, puede ya empezar a salir. Evidentemente manteniendo igual las mismas normas que nos hemos dado de mascarilla, distancia, etcétera, etcétera. No por el hecho de que haya pasado la COVID, tiene que bajar las medidas. Y ya para terminar, me gustaría una valoración al respecto del tema que parece que no ha sido zanjado del Hospital de la Antigua Fe, ¿vale? En este caso, los pacientes que se habían llevado, creo que es a la Escuela de Enfermería y plantas superiores, más que nada si nos podía dar, aunque no fuera hoy, otro día, la cantidad de personal que está trabajando allí, porque hemos sabido esta tarde que a través de una denuncia que habían interpuesto creo que el Partido Popular y tal, parece ser que ha sido admitida a trámite por el juzgado y lo va a investigar. Entonces entiendo que no se han cometido irregularidades, pero posiblemente que el personal sea escaso. Me imagino que es debido a la cantidad de personal. Yo no tengo aquí el número de personas que trabajan en estos momentos en la antigua Escuela de Enfermería de la Vieja Fea. Decirles que nosotros nos hemos enterado por la prensa de esta noticia, inclusive que se han abierto diligencias y estaremos evidentemente en disposición de lo que los tribunales o la Fiscalía pueda solicitar. Sí decirle que no se ha registrado ninguna queja de la Escuela de Enfermería durante todo este tiempo, desde que está abierta y con pacientes. Hasta esa fecha no ha presentado nadie ninguna queja que nos haya, no sé, arrojado alguna luz respecto de que algo podía estar pensando. Lo que sí que sé es que los trabajadores sanitarios, el personal sanitario que está atendiendo a los pacientes, tienen como prioridad fundamental, evidentemente, salvar vidas, y se están dejando la piel en ello. Se están dejando literalmente la piel en ello. Gracias. Consellera, bona vesprada. Bona vesprada. Sobre el tema del que estava parlant de Campanar, a banda de la investigació possible o oberta per la Fiscalia o els tribunals, la Conselleria es planteja investigar d'ofici, és a dir, enviar investigadors per aclarir aquestes presumptes irregularitats, faltes assistencials, condicions precàries que han comunicat aquestes denúncies. I després una segona pregunta estadística. Crec que el número de víctimes mortals d'avui, no sé si és el rècord al llarg de tota la pandèmia. Bueno, creo que sí, que evidentemente nunca hemos dado un número tan elevado de fallecidos. Es verdad, estamos a martes y también estamos trasladando todos los fallecimientos que se han podido producir a lo largo del fin de semana y que reporta ahora Salud Pública, ¿no? Respecto de la Consejería de Sanidad, efectivamente hemos también hemos solicitado a la inspección que nos informe en estos momentos de la situación de la antigua Escuela de Enfermería. Yo quiero decirles que en el mes de octubre fue ya inspeccionada también por el servicio de inspección y en ese momento no había en el informe, no consta ninguna circunstancia, sino que consideraba que el centro podía recibir los pacientes para ser atendidos en el mes de octubre. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Yo le quería preguntar varias cosas sobre el tema de los vacunados indebidamente. Primero que nada, ¿qué consecuencias podría tener para el personal de la Consellería que ha sido responsable de esa vacunación? ¿Qué tipo de consecuencias, para que lo conozca la gente? No sé si es alguna sanción económica, de empleo y sueldo, no. Conocer un poco a qué sanción se... Pues ahora no se lo puedo decir porque me imagino que dependerá cuando terminen las diligencias de ver cuál ha sido, en fin, las irregularidades que se hayan podido detectar para poder determinar qué tipo de sanción. Entonces, en estos momentos que están abiertas, para mí es muy complicado poderles decir en qué va a acabar ese expediente que se ha abierto. Desde luego vamos a llegar hasta el final para ver si se ha producido pues alguna irregularidad que fuera imputable. Luego no me ha quedado claro si en el caso del informe del Comité de Bioética, la segunda vacuna se va a administrar a las 6 semanas, entiendo,
será el castigo de tenerla 3 semanas más tarde de lo que le tocaría, entonces. Correcto, pero se vacunará. Pero se vacunarán todos. Sí. Luego, en el caso del alcalde, es que no me ha quedado muy claro porque habla del informe este de salud pública del alcalde de Rafael Buñol, de un informe que usted no ha conocido. No sé si nos podría explicar exactamente qué es lo que ha pasado porque lo ha comentado muy deprisa. Es un informe que no le ha llegado a usted, pero exactamente a quién le ha llegado. Bueno, es por lo visto un informe que ha emitido la directora general, la directora del Centro de Salud Pública de Valencia, y que al parecer ha remitido a la residencia, a la propia residencia, que saben ustedes que es competencia municipal. Yo he tenido conocimiento por un medio de comunicación y por eso le he pedido a la directora general que me indique que este informe me explique y por qué ese informe ha llegado a la residencia y no hemos tenido conocimiento de él solo a través de los medios de comunicación. Y luego una última pregunta. Hemos tenido conocimiento de un caso en un centro de salud, creo que es el 9 de octubre de Castelló, donde al parecer ha desaparecido un vial entero de la vacuna. No sé si tienen constancia de esta situación y si se ha producido en algún sitio más donde haya desaparecido algún vial o alguna dosis de la vacuna. Vale, no tenemos constancia de que esto se haya producido en ningún otro departamento, ni en ningún otro centro de salud, ni en ninguna residencia, ni en ningún centro en el que se haya procedido a la vacunación. Lo que se refiere usted a que ha desaparecido un vial es lo que sabemos hasta ahora, que afectaría al fiscal de Castellón, que es el que ha sido separado de su carrera, y que estamos pendientes de que se concluyan las diligencias por el Departamento de Salud, en concreto por el Hospital General, para determinar lo que corresponda sobre la desaparición de ese vial con 6 dosis. Bona vesprada. En primer lloc, volia una aclaració. Ha dit que si es manté l'actual ritme de vacunació, a finals de març hi haurà 300.000 persones vacunades. Voldria saber si aquest és l'objectiu que es va marcar en aquest primer trimestre inicialment. Sí. Vale, i després, respecte als dies festius que s'acosten, com el dia de Sant Josep o els dies de Setmana Santa, voldria saber si des del Consell es planteja, no sé si mantindre restriccions de mobilitat o de limitacions socials o inclús suspendre aquests dies festius per evitar nous repunts com va ocórrer després de Nadal o després del pont de desembre. Gràcies. Respecto del objetivo, es un objetivo que nos planteamos de acuerdo con el número de vacunas que nos van a llegar y que nos anticipó el Ministerio. Y por tanto, este proceso puede verse alterado si en algún momento se incrementa el número de vacunas, o bien porque llegan más de Pfizer, o porque incrementa el número Moderna, o porque la de AstraZeneca, que ustedes saben que se ha aprobado, se incorpora también a la planificación de la vacunación y nos llegan, por tanto, más vacunas y podamos aumentar el ritmo de vacunación. En principio, esa estimación que le he dado es una estimación de acuerdo con lo que hasta ahora podemos saber de llegadas de vacunas, sin contar AstraZeneca ni contar evidentemente el que exponencialmente se puede incrementar el número de dosis. Si me decías respecto del perimetraje. Bueno, lo veremos, todavía no lo hemos estudiado. No estamos ahí todavía porque estamos viendo un poco cuáles son los efectos que va a tener el perimetraje y todas las medidas que se han implantado. Es pronto para hacer una valoración, pero en cualquier caso, creo que tendremos que estudiar evidentemente todas las medidas para ver si se prorrogan o no. Buenas tardes, consellera. Varias preguntas. La primera, en la última comparecencia, 11 de enero, aseguró que la primera semana de febrero empezarían a vacunarse los grandes dependientes y que ya estarían todas las residencias. Sin embargo, AERTE ayer denunció que todavía había 6.000 personas en residencias, algunas de ellas que no tenían grandes brotes,
sin vacunar. No sé si se ha querido ir muy deprisa con los sanitarios y se han dejado las primeras dosis en algunas residencias. No sé si ha habido un cambio en el plan de vacunación, si ha afectado a la falta de vacunas. Bueno, yo quiero recordarle que el envío que nos tenía que haber hecho Pfizer de 31.000 vacunas se vio reducido a 17.000, o sea, perdimos 12.000 vacunas que no pudimos administrar. Eso nos ha obligado, primero, en algunos casos, retrasar 2 o 3 días personal sanitario la segunda dosis y, por tanto, también nos ha obligado a tener que retrasar algo la vacunación, pero teniendo en cuenta, además de que hemos perdido estas 12.000 dosis, la situación de algunos brotes de las residencias. Del 14, como he dicho, del 8 al 14 quedarán vacunadas todas las residencias y, por tanto, con ello concluiremos esta parte tan importante para nosotros, que es que nuestros mayores que están ahora en las instituciones pues queden totalmente inmunizados a partir de la semana siguiente a que reciban la segunda dosis. 8 al 14, ¿primera dosis o ya las 2 dosis? No, o del 8 al 14, o sea, nosotros estamos continuamente todas las semanas, reservamos las segundas dosis de residencias que ya se están dando y vamos inmunizando a personal de residencias que ya tuvieron las primeras dosis. Tengan en cuenta que iniciamos el proceso en diciembre, el 27 de diciembre, por tanto, los 21 días ya se han cumplido en muchas de esas residencias que hemos ido vacunando con la segunda dosis. Del 8 al 14 quedarán completadas todas las residencias en primeras dosis, pero coincidirá también con segundas dosis que se tienen que seguir administrando también a las residencias. Sobre los datos del día, hoy hay un repunte, no sé si es por el efecto fin de semana. Me gustaría saber si se ha previsto, o sea, si tal y como se preveía ya se ha tocado techo, si nos espera una larga meseta y si también este pico ha llegado en las hospitalizaciones o puede todavía llegar más. Bueno, yo por los datos que tenemos en cuanto a hospitalización, creo que llevamos ya varios días que baja el número de hospitalizados en planta. Es verdad que el fin de semana parece que hay un repunte, pero también se debe a que no se dan altas y, por tanto, estas altas evidentemente ya se producen a partir del lunes. Por tanto, yo diría que en cuanto a presión asistencial está bajando. Un dato indicativo también es que es el segundo día donde también bajan las UCIs, con lo cual es un buen indicador, ¿no? Respecto del número de casos positivos, yo creo que estamos ya en una meseta y, por tanto, a partir de esta meseta que se está manteniendo ya también varios días, podamos ir descendiendo muy poco a poco, porque tenemos que tener en cuenta que se sube muy rápidamente, pero el descenso siempre es mucho más lento, pero en cualquier caso estamos ahora en una meseta. Sobre las UCI quería saber en qué capacidad está actualmente los hospitales, si se ha llegado al tope de derivaciones a la privada y si hubiera un nuevo aumento de la presión, si se hubiera planteado trasladar pacientes a otras comunidades autónomas. Bueno, en cuanto a esta segunda cuestión, le digo que no contemplamos en estos momentos porque tenemos capacidad. En estos momentos en planta COVID tenemos el 38,64% y en críticos tenemos el 60%. Esta es la situación de la ocupación y en cuanto a la derivación en privada, pues desde el mes de noviembre se han derivado... en este mes de enero se han derivado 892 personas a los hospitales, a los centros privados y a todos los que están evidentemente en disposición y de momento pues no hay ningún problema en cuanto a esas derivaciones. No nos han planteado los hospitales privados en estos momentos ningún otro problema. Por lo que yo les he trasladado, dado que va descendiendo también el número de plantas, pues probablemente disminuirá el número de pacientes que tienen que ser derivados. Y ya la última, y pido perdón a mis compañeros, uno de los problemas que estamos viendo últimamente es el de los residuos hospitalarios. No sé si se han quedado cortos a la hora de contratar o de ejecutar estos contratos a la hora de los residuos y me gustaría saber cuántos contratos de refuerzo se han hecho y cuál es el de la última fecha. Pues se han hecho otro contrato más para el transporte. Yo querría en estos momentos también un poco explicar que hemos aumentado considerablemente el número de toneladas de esos residuos
que ha crecido exponencialmente. En la Comunidad Valenciana normalmente se trataban unas 2.000 toneladas al año y en estos momentos, en este casi año de pandemia, ya hemos generado 4.000 toneladas de residuos. Por tanto, se ha incrementado el número de empresas que tienen que hacer esta recogida de residuos. En estos días se procederá a retirar los que están en estos momentos, tanto en el hospital, en el clínico como en el hospital general. Y evidentemente también hay que tener en cuenta que hemos asumido también el tratamiento de estos residuos en las residencias de mayores que pasan a formar parte de la vigilancia activa en el tipo 3. Por tanto, en cuanto tenemos estas residencias bajo esta vigilancia activa de la Consellería de Sanidad, pues también nos hacemos cargo de estos residuos. O sea que el volumen ha ido creciendo, ha ido aumentando. Hemos aumentado el contrato, tenemos otra empresa más, pero indudablemente pues son muchas toneladas y muchos residuos los que hay que retirar y, como les digo, hoy mismo se está procediendo ya a la retirada. ¿Qué? Pues ese dato tan concreto no dispongo de él. Hola, muy buenas tardes, consellera. Sí, yo quería preguntarle sobre la situación en la Vieja Fe y las denuncias de los sanitarios y pacientes del centro. Si se ha equivocado el gobierno valenciano al tirar de bulo unos presuntos hechos que ahora está investigando la Fiscalía. Mire, la Fiscalía yo creo que está investigando a través de una carta anónima, y las cartas anónimas, cuando además esta Consellería, a través del SAIP, que es el Servicio de Atención al Paciente, no ha recibido hasta el momento ninguna queja, entenderá que algo que es anónimo, podamos entender que quien denuncia todos estos hechos pues puede perfectamente trasladarlos y poner nombres y apellidos a esa denuncia. Porque no nos consta en nuestro registro ninguna queja de ese centro. Y le voy a decir más, sí que nos constan felicitaciones. Por tanto, entenderán que evidentemente si la Fiscalía abre, como la Consellería ha abierto de oficio también, por parte de la inspección, que se revise estas instalaciones, como no puede ser de otra manera, pues esperaremos a lo que nos traslade Fiscalía para informar de todo aquello que requieran. Siguen pensando que es un bulo, entiendo. Yo le traslado lo mismo que le acabo de decir. A mí no me ha llegado esa carta anónima. Ha llegado a un medio de comunicación, ni siquiera a la Consellería. Por tanto, alguien que no manda unos hechos que no los conozco, que van a un medio, que no van a la Consellería y que a la Consellería no les consta queja, pues yo creo que con eso está contestada la pregunta. Y con ello está contestado también la defensa del trabajo ingente que están haciendo los sanitarios allí, centrados en salvar las vidas, que se están dejando la piel. Yo solamente puedo decirle y contestarle esto. Sobre la instalación de la Escuela de Enfermería, precisamente en el 2 de noviembre, comunicaron que era un centro para personas leves y todo este relato, incluso lo que dicen los sanitarios e incluso pacientes a los que hemos podido entrevistar de allí, hablan, incluso lo decían ustedes en la nota de prensa del sábado, de que hay 2/3 que son graves y bueno, reconocen que hay una mortandad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se nos dijo que era este tipo de hospital que finalmente parece que es? ¿O ha habido un cambio en este proceso y han cambiado la manera de atender en ese lugar? No ha habido ningún cambio. Sigue existiendo el mismo protocolo para derivación de estos pacientes a estas instalaciones. Como le digo, en el mes de octubre se dio el visto bueno por parte de la Inspección Sanitaria. Se dice en ese informe que se observa el cumplimiento escrupuloso de todo lo descrito en la memoria del centro. Y por tanto, como le digo, me está usted preguntando por unos hechos de los que no tenemos constancia ni quejas y que se han sido formulados mediante una denuncia. Y ya por último, no le molesto más, quería preguntarle por cosas concretas en las que coinciden todas las denuncias que hemos recibido. Hablan de que no hay agua caliente,
también de que no funcionan los telefonillos para comunicarse los pacientes con las enfermeras, todos coinciden. También que hay un grave déficit del servicio de fisioterapia y no se puede atender bien a la gente que necesita estas cuestiones. ¿Hay agua caliente en la vieja fe? ¿Funciona el telefonillo? ¿Hay fisioterapia? Mire, hay agua caliente, puede ser que algún día hubiera alguna avería, puede ser, porque no conozco al detalle, pero hay agua caliente. Segundo, no hay telefonillo, pero hay un botón por el cual se puede llamar perfectamente a enfermería para que acudan a lo que requiera el paciente. Por tanto, sí que hay, no hay telefonillo, pero hay un botón, evidentemente, que es el que todos conocemos para poder llamar al personal sanitario para que acuda. Y respecto de la última cuestión que me decía, era fisioterapia también. Hay fisioterapia y hay además un horario determinado donde los fisioterapeutas asisten a todos los pacientes para hacerles los ejercicios que correspondan, siempre que estén prescritos evidentemente por el médico que le corresponde decir si ese paciente necesita ya recibir la fisioterapia. Pero existe fisioterapia y evidentemente hay un horario concreto para poder llevar a cabo esos ejercicios que se tienen que hacer para este tipo de pacientes. De nada. Buenas tardes, consellera. Buenas tardes. Quería, en primer lugar, ha dado los datos de ocupación COVID, pero no sé si nos puede dar también los de ocupación total de los hospitales. A ver, pues en planta a COVID hay 38,64%. y 32,89% no COVID, o sea que la ocupación es 71,53%. Esa es la ocupación total de camas, de planta. Y en críticos tenemos COVID 60,02%, no COVID 19,66%, por tanto estamos en un 79,68% de ocupación de camas de críticos. Quería también hacer una pregunta referente al tema de vacunas. No sé si se considera regular que en algunos departamentos se hayan vacunado administrativos, informáticos o, por ejemplo, liberados sindicales antes que personal de primera línea. Mire, lo que usted me comenta, lo último de delegados sindicales, no nos consta. No nos consta además en los listados que nos facilitó Salud Pública para empezar estas diligencias, abrir estas diligencias en el personal de recursos humanos y, por tanto, los que constan que no estaban dentro de ese paraguas de la primera etapa son los que se han remitido a Salud Pública para que termine de hacer la investigación. Respecto al personal sanitario, las diligencias que están abiertas se refieren al proceso de vacunación de determinados representantes políticos, incluido también el fiscal. Entonces, ¿no se está estudiando que dentro de los departamentos se haya vacunado antes gente que no era de primera línea, aunque fuera personal de sanidad antes que los de primera línea? Los departamentos de salud se vacunaron, primero residencias, luego primera línea, luego segunda línea y el resto de personal, de acuerdo como establece el protocolo. Pero algunos departamentos han denunciado que esto no ha sido así, ¿no? Que por ejemplo, se han vacunado antes, lo que comentaba, administrativos, informáticos, antes que personal de primera línea, que sigue sin vacunar, por ejemplo. No, los hospitales que dejaron de vacunar primera línea y que se están vacunando hoy también, con Moderna, y se seguirán vacunando, tenemos que pensar que cada departamento solicitó a Salud Pública las vacunas que necesitaba para poder atender al personal dentro de la estrategia de la primera etapa. Y eso es lo que entregó Salud Pública a cada departamento. Y cada departamento, con las vacunas que le fueron entregadas por Salud Pública, procedió en el orden que está establecido en la estrategia. Que, por no recordarlo, residencias, personal de primera línea, otro personal, el personal sociosanitario también incluido, otro personal, y luego posteriormente todavía no hemos llegado a la siguiente fase, que serían a las personas grandes dependientes no institucionalizadas. No sé si una vez se acaben las investigaciones, sé que no saben los resultados evidentemente, pero si se plantean llevar a Fiscalía alguno de estos casos si hiciera falta. De todos los casos que hay dos cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con el reproche evidentemente social, algunos, como hemos visto,
y por las informaciones que han aparecido, fueron llamados por Salud Pública para que fueran al centro a ser vacunados y, por tanto, no creemos que ahí pueda deducirse ningún delito penal. Y otra cuestión muy distinta es el caso del fiscal, si está relacionado con la dosis, con el vial que supuestamente desapareció y del que ahora mismo se han abierto diligencias y estamos a la espera de que se concluya todo el expediente para seguir actuando. En este caso no nos correspondería a nosotros, sino que si consideramos que ahí se ha producido algún tipo de hecho que pudiera ser constitutivo de delito, lo trasladaremos a Fiscalía. No tenemos todavía el informe cerrado por parte del Departamento del Hospital General. Cuando tengamos, pues podremos seguir informándoles. Sí, buenas tardes, consejera. Buenas tardes. Yo iba un poco por ahí, la pregunta que quería hacer era un poco si nos podía ampliar un poco más el caso de Castellón, que parece el más llamativo por esa desaparición de ese vial. No sé si nos pueden confirmar si hay un familiar del fiscal, que en este caso ha trascendido que sería su mujer la coordinadora, la que podría estar implicada o relacionada con la desaparición de este vial, si sospechan que se le ha aplicado a su vez a algún otro familiar, un poco que nos pueden ampliar. Bueno, esto es lo que estamos ahora, se está investigando por el hospital, porque indudablemente en unas diligencias de ese tipo, informativas, hay que investigar, hay que testear la información, hay que preguntar y hay que llevar a cabo pues una serie de actuaciones hasta llegar al final de este caso, por la trascendencia mediática que ha tenido tan importante. Y, por tanto, pues me van a permitir también que no facilite más información, porque, entre otras cosas, tampoco tengo más información. No se trata de que conforme vayan avanzando la investigación nos vayan facilitando los datos, sino que nos manden ya definitivamente cuál es el informe y la conclusión que se deriva de esa desaparición de ese vial. Pero lo que comentas estaría dentro de las posibilidades que se están tratando de esclarecer. Dentro de las posibilidades, cuando se investiga, cabe todo. Vale, y luego si nos puede concretar, hemos quedado 62 casos serían los que se está investigando que han podido de alguna manera ser irregulares. 10 de ellos son cargos públicos, pero los otros 52... Son, a ver, ¿personal todo de la consellería? Cuando nosotros solicitamos el listado a Salud Pública para que nos facilitaran, cuando se registra la vacuna, hay un código, evidentemente, si es procedente, está dentro del personal que está dentro de la estrategia, pues se le pone el código correspondiente, pero cuando el código no se puede determinar cuál es la profesión o por qué se vacuna, es lo que nos llama la atención y, por tanto, de esos 200, creo que le he dicho 226, creo que recordar, expedientes, son los que nosotros examinamos y de esos expedientes son los que, una vez examinados, detectamos que una parte son vacunaciones correctas, ¿de acuerdo? Y de las otras 62 declaraciones, el código que se ha introducido, desde luego, no parece que no es el que correspondería a personal que debe vacunarse dentro del plan de la estrategia. 283 casos, perdón. De esos 62 son los que ahora hemos remitido a Salud Pública, porque nosotros ya hemos terminado estamos con las diligencias que hemos abierto a Recursos Humanos y ahora lo hemos remitido a Salud Pública para que proceda el análisis de esas 62 personas que no responden a un código que nos permita inferir que están correctamente vacunadas, para que depure todas las responsabilidades. Pues evidentemente puede haber personal de todo tipo, pero desde luego no era un personal que debía de estar vacunado.
Y en el caso, como he dicho, hay algunos alcaldes o algún diputado, como el de Alicante, no Bernabé Cano, sino el otro diputado, que se había incluido en el listado. Y esta inclusión en el listado, pues evidentemente, cuando llega el listado, saben que se tiene que solicitar para saber cuántas vacunas hay que remitir, pues se ha incluido, pues tenemos que llegar hasta el final de por qué se incluye esta persona en ese listado, se autoincluye. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su asistencia.